Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Creo que ya los había saludado, pero a todos los demás que se conectaron, ¿cómo van? Bien, profe, gracias. Buenas tardes, profe. Bien, gracias. Presentación y con el video, o sea, es decir, las dos. O había que cargar algo de más. Decía, el pechacucha era de la presentación en PowerPoint y el video ahí mismo en la presentación. Ok, entonces lo que les decía, sí, me envían el correo y ya lo revisamos y no hay ningún inconveniente. Listo. Entonces, no sé si en ese momento ya están viendo mi pantalla. Hola, ¿me están escuchando? Buenas, ¿me escuchan? Sí, profe, sí te Sí, escucho. profe. Ok, lo que pasa es que aquí parece como intermitente. Y en este momento entonces voy a compartir mi pantalla, espero que la estén viendo. ¿Sí la ven? Sí, están viendo mi pantalla. Sí, señor. Correcto. Que sirve para que utilizamos nosotros la evaluación de riesgo ambiental. La evaluación de riesgo ambiental se utiliza para distintas situaciones específicas, como por ejemplo, uno, que nos permite identificar y evaluar qué problemas ambientales y de salud están relacionados con el manejo, la realización de distintas actividades peligrosas y el manejo de sustancias tóxicas, por ejemplo. Eso es importante. Entonces, el manejo de sustancias tóxicas en un área determinada, en un lugar geográfico específico, está generando un problema ambiental y un problema de salud. A partir de la metodología de evaluación de riesgo ambiental, yo puedo identificar cuál es ese problema y además puedo determinar si la exposición de esas personas que están en ese lugar frente a esas condiciones ambientales o a esas sustancias tóxicas es tolerable, no es tolerable y qué acciones se requieren para poder manejar o llevar a cabo esa. Es decir, qué acciones se deben realizar para mejorar o dejar de una manera el lugar de tal manera que no genere ningún problema para los habitantes de esa zona en la cual se encuentran. Esa es una de las funciones, esa es una de las cosas por las cuales se lleva a cabo la evaluación de riesgo ambiental. La otra es cuando tenemos tecnologías nuevas que queremos comparar con tecnologías tradicionales. Entonces lo que quiero ver es si esa tecnología que se diseñó, se construyó con el
Otro de los temas que tiene que ver con esa utilización de la evaluación de riesgo ambiental está relacionado, el otro tema también está relacionado con la localización como tal de las instalaciones que pueden ser peligrosas. Cuando hay un proyecto en donde se involucra una instalación que va a tener el manejo o involucra el manejo de sustancias específica en un municipio o en una zona específica de un territorio en particular. En ese orden de ideas, como lo que se está buscando es lograr establecer dónde está, pues la evaluación de riesgo me permite saber cuáles podrían ser los potenciales riesgos, el manejo de esas sustancias, cómo puede llegar a tener o a generar un impacto sobre la salud de dicha población. Y lo otro es la oportunidad que genera esa evaluación de riesgo para poder seleccionar prioritariamente alternativas para acciones correctivas o elaboración de reglamentos ambientales. Viene precisamente de Estados Unidos, de muchas situaciones en donde a mediados de los años 70 en Estados Unidos, a mediados de los años 70, hablábamos de lo que eran los Superfund. Los Superfund en Estados Unidos en los años 70 y 80, ¿qué eran? Fueron unos lugares de esos Superfund, un programa que sacó Estados Unidos, un programa federal. Por sustancias tóxicas y residuos peligrosos, y a partir de la identificación de dónde se encontraban estas zonas, iniciar con una serie de acciones que permitieran limpiar, restaurar y adecuar esos terrenos, buscando o garantizando que se disminuyera la concentración de las sustancias tóxicas a unos niveles tolerables y que esos terrenos se pudieran recuperar y pudiera entonces de esta manera aplicarse o en esos terrenos desarrollar distintas cosas. Básicamente, entonces, a partir de esos Superfund, la Environmental Protection Agency de Estados Unidos generó una metodología que lo que buscaba era precisamente evaluar el riesgo ambiental y determinar si las concentraciones de dichas sustancias, de dichos contaminantes, residuos peligrosos, tóxicos en esos lugares, era tolerable o no era tolerable y hasta qué punto la población podría estar expuesto allí. A partir de eso, entonces, se genera esa metodología de evaluación de riesgo que de pronto por ese nombre a veces tiende a confundirse cuando hablamos, por ejemplo, de la gestión del riesgo enfocada a lo que hace muchos años conocíamos como prevención de desastres, pero que si bien es cierto maneja conceptos similares, tiene dos enfoques totalmente diferentes. El enfoque de la evaluación de riesgo del que estamos hablando, que es un enfoque de evaluación de riesgo toxicológico, está enfocado a determinar qué riesgos para la salud pública hay en un sitio determinado como consecuencia de que haya la presencia de sustancias tóxicas, residuos peligrosos o contaminantes que puedan estar afectando ese lugar. En ese marco de lo que es la evaluación del riesgo, esta metodología que genera la Environmental Protection Agency está elaborada para seguir una serie de fases y evaluar el riesgo. Se lleva a cabo generalmente en 3 fases macro que desprenden una serie de actividades y protocolos más específicos. Las 3 fases macro que se requieren para hacer la evaluación de riesgo son el análisis del riesgo, la evaluación de la exposición y la caracterización del riesgo. Esas son las 3 fases que se aplican para la evaluación de riesgo toxicológico.
Hablemos de esta primera fase que involucra lo que es análisis del riesgo. Y en esa primera fase que se habla de lo que es el análisis del riesgo, la pregunta a contestar, la columna vertebral de la aplicación de una serie de protocolos, de una serie de acciones, es: ¿existe peligro? Si existe peligro o no. Hay que tener presente que la evaluación de riesgo involucra distintas disciplinas, distintas ciencias, distintas profesiones. La evaluación de riesgo está concebida como un trabajo interdisciplinario que lo que busca precisamente es que a través de esas disciplinas, de esas ciencias, de esas profesiones, se pueda dar respuesta a qué tan aceptable o tolerable es la presencia humana en esos lugares y qué acciones se deben desarrollar para tratar esos residuos, esos contaminantes tóxicos que se encuentran en esa región. Y lo primero es tener presente que para contestar si existe peligro, pues recurrimos a qué? Precisamente al curso, a la ciencia que nos ha reunido en este curso que hemos desarrollado durante estas 8 semanas, que es la toxicología ambiental. A partir de la toxicología ambiental puedo determinar si existe peligro o no. Pero además me guío con otras herramientas de las cuales de pronto hablamos en otros espacios académicos, como por ejemplo cuando vimos salud pública y hablábamos de lo que era la epidemiología. La epidemiología también es súper. Epidemiología resulta siendo importante para que nosotros podamos, a través de ese estudio epidemiológico, determinar si existe una relación entre la exposición y el efecto que se produjo. Y desde la toxicología, pues hablamos de algo, de un tema que también trata. Tóxico puede resultar, es decir, qué tan fuerte puede llegar a generar un daño. Entonces, lo primero que hay que establecer cuando hablamos acá de ese análisis del riesgo, que es la primera fase de la metodología, y de esta pregunta que es la identificación del peligro, pues tenemos que tener claro desde el punto de vista toxicológico qué es riesgo y qué es peligro. Dentro de esta evaluación de riesgo toxicológico, lo que consideramos como riesgo es la si hablamos de epidemiología, se centra y se basa en el humano, pero va más allá de centrarse o basarse en el humano, porque también tiene en cuenta lo que tiene que ver con tiene que ver también con los seres vivos o el ecosistema. De qué manera se pueden ver afectados los seres vivos que están en el ecosistema con la exposición que han tenido frente a una sustancia tóxica. Entonces, no es antropocéntrico en el sentido en que no única y exclusivamente se refiere o mide lo que es la exposición a ese tóxico y el daño que genera en los seres humanos, sino también en el ecosistema y en otros seres vivos. El riesgo, desde el punto de vista de lo que antes conocíamos como prevención de desastres, sabemos que pues hay una cosa que está, digámoslo, es transversal y se maneja el concepto desde la misma forma. Siempre que se habla de riesgo, se habla de probabilidad. ¿Qué tan probable es de que esa situación se dé? En el caso particular de la evaluación de riesgo toxicológico, insisto y reitero, ¿qué tan probable es de que
una sustancia que se considera peligrosa o tóxica genere un daño sobre el ecosistema, sobre el medio ambiente y los seres vivos, y en especial sobre el ser humano. Cuando hablamos de peligro o de peligroso o peligrosa, fíjese que hablábamos de una sustancia peligrosa, hablamos de la capacidad que tiene esa sustancia de producir un efecto adverso en un organismo. Y en ese orden de ideas, ahí es donde entra que decimos si esa sustancia es tóxica o no. Si ustedes recuerdan por allá, en nuestras primeras sesiones, tuvimos una sesión en donde trabajamos distintos conceptos, vimos una serie de definiciones, y cuando vimos esos conceptos y definiciones, incluso hablamos, y de hecho lo tiene como un elemento que puede consultar ahí en su aula virtual, que es el Diccionario de Términos Toxicológicos de la IUPAC, definíamos lo que era tóxico. Y dentro de la definición de qué era un tóxico, hablaba de un agente físico, de una sustancia química que era capaz de provocar un daño en la salud de la población. Pues básicamente cuando miramos qué es el peligro, desde la perspectiva de la evaluación de riesgo, lo que estoy determinando es si esa sustancia es tóxica o no, si tiene la capacidad de producir ese efecto adverso o no. Ahora bien, para que el riesgo se manifieste y se materialice, debe existir o deben haber dos condiciones. La primera es que la sustancia debe ser tóxica, es decir, la sustancia debe tener la capacidad de generar un efecto adverso, un efecto nocivo, un daño sobre la salud del ecosistema, de los seres vivos o de los seres humanos. Esa es la primera condición. Pero la segunda condición importante para que se materialice esa probabilidad, para que exista el riesgo, ¿cuál es? Que exista la posibilidad de que se dé el contacto entre ese ser vivo, entre ese ecosistema y la sustancia. Tiene que haber exposición a la sustancia. Si no hay exposición a la sustancia, entonces no habrá riesgo, porque de ninguna manera podrá presentarse el efecto adverso. ¿Sí me explico? Usted puede tener una sustancia que es supremamente tóxica, pero si jamás tiene contacto con esa sustancia tóxica, si no existe exposición porque no tiene contacto con ella, pues no hay riesgo desde el punto de vista toxicológico frente a esa sustancia. ¿Por qué? Porque esa sustancia puede ser muy tóxica, pero usted no, al no tener contacto con ella, está evitando parte de lo que vimos y de lo que hablábamos en nuestra clase. El tránsito de esa sustancia por el organismo, toda la toxicocinética y toda la toxicodinamia, el daño que va o va a estar en medida de qué, de qué tanto se esté expuesto, el riesgo va a estar en la medida en que tanto se está expuesto a esa sustancia. Si la exposición a la sustancia es una exposición prolongada, pues el riesgo aumentará y ahí sí podremos hablar de que tiene un riesgo alto de que la situación se esté presentando y por lo tanto hay un riesgo frente a estar en contacto con esa sustancia. Y eso es lo que se busca desde la evaluación de riesgo. Entonces, básicamente, fíjense que la evaluación de riesgos tiene un enfoque también que está exclusivamente para la salud humana y consiste en eso, en determinar si se puede tolerar ese riesgo que enfrenta una población determinada de estar expuesta a un tóxico que se encuentra presente en un ambiente en un sitio contaminado determinado. Eso es lo que hace la evaluación de riesgo. Y a partir de eso lo que se busca es establecer mecanismos de acción para mejorar las condiciones de ese lugar que tiene la presencia de esos tóxicos y que puede representar un peligro porque se presenta el riesgo sobre la salud de la población. Y ahí es donde aparece lo que denominamos la restauración ambiental. La intervención que se realiza en ese sitio donde se evidenció que existía un riesgo, que ese riesgo no era tolerable, para disminuir los niveles de esos tóxicos que están allí hasta un punto en el cual ya ese riesgo no esté presente, no exista el riesgo para esa población. Y de esa manera disminuir, pues, ese riesgo que se tiene sobre la salud pública. El riesgo de el concepto y el término de restauración ambiental es un poco amplio y tiene variaciones. Generalmente solemos utilizar ese término de restauración cuando esos tóxicos que se van a eliminar provienen de una contaminación del medio y vamos a utilizar mecanismos externos, diseños que son
elaborados a partir de tecnología. Lo que es la restauración como tal versus lo que es la remediación. En la remediación se implica sí o sí que exista un proceso biológico, un proceso natural para la eliminación de esos tóxicos. Mientras que en la restauración puede hacerse mediante otros procesos que no implican un proceso biológico. De cualquier manera, pues, ¿qué se busca? Diseñar esas acciones para permitir que haya o la restauración o la remediación. Ok, entonces hasta este punto me voy a devolver un poco acá en la presentación de las positivas. Pues estábamos hablando de esa fase que tiene o que identifica precisamente para analizar el riesgo. En ese análisis de riesgo hay que implementar unas técnicas que permitan llegar a identificar qué se está haciendo. Y en esas técnicas que se aplican se suele llevar a cabo estas 4 técnicas. Una, evaluar la fuente o el mecanismo de emisión. ¿Quién es el que está generando esas sustancias tóxicas que están produciendo o que tienen la capacidad de poner en riesgo a esa población o a ese ecosistema? Eso es lo que hago en la primera fase. Esa primera fase de la que hablábamos acá, que es el análisis del riesgo. Ahora viene la segunda fase, que es la evaluación de la exposición. Y ahí que tengo que mirar esto, evaluar la exposición. ¿Cómo es la exposición? Y basándome en esta evaluación de exposición, pues me baso también en términos de establecer la peligrosidad de la sustancia. Y ahí es donde evalúo lo que se denomina la dosis respuesta. Algo de lo que hablamos también en una sesión cuando veíamos lo que era el efecto tóxico, donde a partir de la dosis respuesta yo podía establecer cuál era la toxicidad de una sustancia. Y finalmente llegar a lo que es la caracterización del riesgo. Entonces hablemos de cómo estimo o cómo puedo yo determinar esa exposición como tal. Lo primero para estimar la exposición es poder determinar o hacer lo que se llama cuál es mi escenario de exposición. ¿Y a qué llamamos con escenario de exposición? A esa área física, a ese lugar geográfico en donde se encuentra la presencia de los tóxicos, porque fueron derramados, porque fueron dispuestos, porque finalmente los tóxicos estaban allí presentes, se transportaron y llegaron a ese lugar y las poblaciones, las comunidades, el ser humano tuvo contacto con ese medio que estaba contaminado. A eso es a lo que denominamos el escenario de exposición. Es un lugar geográfico en donde está la presencia, bien sea porque se emitió, o con eso, porque fue emitido allí el contaminante, o bien sea porque por transporte llegó hasta ese lugar y allí quedó depositado. En todo caso, el escenario de exposición es donde está presente ese tóxico y al estar presente ese tóxico, allí la población, los seres vivos, el ecosistema tiene contacto con esa sustancia y al tener contacto con ella se produce lo que llamamos el riesgo, que es ese efecto adverso que se dio y esa probabilidad se materializó. Entonces, eso es el escenario de exposición. Sí, dígame. ¿Había una pregunta? ¿No? Ok. Para poder determinar cuál es ese escenario de exposición, entonces yo debo recurrir a 2 cosas. 1, la descripción físico-química de ese lugar, de ese sitio. Y 2, describir la población. Porque la exposición está en función de qué, de ese lugar geográfico y de qué población es la que está en contacto con esa sustancia tóxica. Eso. Ahí están esas 2 situaciones. Entonces, teniendo en cuenta esas 2 situaciones de las que estamos hablando, básicamente lo que tengo que hacer es describir el sitio y a partir de describir el sitio también lo que tengo que hacer es describir las poblaciones que están allá. ¿Cómo hago yo la descripción del sitio? ¿Cómo describo yo ese lugar?
¿Cómo describo ese lugar? Pues lo tengo que hacer a partir de ¿qué? De identificar las características físicas más importantes de ese terreno o de ese lugar, o las características físico-químicas, no solo físicas. Así es que yo logro describir ese lugar. ¿Qué es importante entonces? Pues los 30, 40 y 50 años, mientras que cuando hablo de datos meteorológicos estoy hablando de unas series de tiempo que pueden ser más cortas, pueden estar menos de 5 años, menos de 10 años y adicionalmente pues están localizadas en una ubicación geográfica mucho más, no, mucho más, no, mucho menos extensa, es decir, más reducida, podríamos decirlo así. Ese es un dato importante. ¿Por qué? Pues porque a partir de eso, por ejemplo, de esos datos de climatología y de meteorología, yo voy a poder identificar y determinar cómo es el movimiento o el transporte de esas sustancias tóxicas que se encuentran presentes donde en ese lugar que estoy evaluando. Entonces, la climatología es una herramienta que me va a permitir llevar a cabo precisamente esa identificación. Por supuesto, también hay otras características y condiciones, como hablar, por ejemplo, de lo que es la vegetación, la topografía, ¿sí? Dado que, pues, acorde con las condiciones del terreno y con criterios topográficos, pues también se evalúa la cinética ambiental del tóxico y cómo se mueve de un compartimento ambiental al otro. La edafología, por ejemplo, cuando hablo de los suelos, la hidrogeología o geohidrología, que es cómo son los estratos del suelo, si existen acuíferos subterráneos, las corrientes superficiales, en fin. Esa descripción física del sitio, ¿cómo se realiza? Pues esa descripción física del sitio se realiza a partir de ¿qué? De hacer un estudio de línea base del lugar, poder determinar las concentraciones y la presencia del contaminante allí, describir y determinar condiciones ambientales del lugar, y para ello se recurre pues precisamente a la medición y monitoreo. Toma de muestras, análisis de muestras en laboratorio, verificación de condiciones del lugar. Eso es lo que me va a permitir describir ese sitio. Y ese es el primer paso para efectivamente identificar lo que les mencionaba hace un momento, que lo que denominamos el escenario de exposición. Lo otro que tengo que hacer, por supuesto, es describir la población. Saber qué población es la que va a estar ¿qué? La que va a estar en contacto con esos tóxicos. ¿Y cómo se lleva a cabo esa descripción de la población? Se hace teniendo en cuenta distintas características. Por ejemplo, primero, por ubicación geográfica. ¿Qué población se encuentra más cerca de la fuente de esos tóxicos? Bien sea de la fuente que está emitiendo esos tóxicos o bien sea de la presencia de esos tóxicos en un lugar. Porque acorde con la cercanía o la lejanía a donde se encuentran las sustancias tóxicas, existirá mayor probabilidad de esa exposición, fíjese. ¿Sí? No es lo mismo que yo viva en las cercanías y todo el tiempo esté en contacto con la sustancia a que viva a una distancia mucho más lejana. Obviamente, hay que tener presente que el hecho de que viva a una distancia más lejana no implica que no pueda estar expuesto, porque existen factores climatológicos y ambientales que me pueden hacer estar expuesto también a esas condiciones, como por ejemplo, precisamente que velocidades de dirección del viento. Si yo vivo vientos abajo y la dirección predominante del viento está hacia el lugar donde esa población está ubicada y efectivamente las concentraciones son altas, pues alcanzo a tener una exposición distinta al que vive vientos arriba porque la dirección del viento predominante no es allí y ese contaminante viaja o ese tóxico viaja a través del aire y no va a tener contacto con él de la misma manera. Entonces, también hay que tener en cuenta esos otros criterios. Es importante. No solo hablando con los vientos, lo mismo pasa si el contaminante estuviera en una fuente hídrica, si está aguas abajo o aguas arriba, en qué lugar está ubicado, porque la exposición va a ser directa. Si, por ejemplo, por el contrario, estoy hablando de que no, es que el tóxico se encuentra en un acuífero subterráneo, pero resulta que en esa población de allí el agua del cual se abastece el sistema es un agua de pozo profundo. Ok, entonces fíjese que es un agua subterránea que estoy utilizando y por lo tanto la gente va a estar allí. Esa localización también tiene que ver con qué? Con que puede haber poblaciones que directamente no tengan
un contacto con el tóxico en el lugar donde se está. Pero resulta que existe un producto que se cultivaba, un producto que tuvo con un producto alimenticio, por ejemplo, que tuvo contacto con ese tóxico en la otra zona, se comercializó y ese producto se llevó hasta otro lugar. Y en el otro lugar se consumió y allí puede existir el riesgo. Aun cuando pueda ser en un lugar totalmente diferente o muy alejado de donde se está produciendo o donde se encuentra la evaluación de riesgo ambiental que yo tengo. Aún así debo considerar esas poblaciones y es una forma de identificar. El otro criterio para poder describir mi población y poderla tener presente y saber y conocer esa población a dónde se va es poder identificar qué subpoblaciones o grupos sensibles o especiales tengo. ¿A qué llamamos un grupo sensible? Aquel que por sus características biológicas tiene una mayor predisposición a tener contacto con esa sustancia y puede llegar a tener un efecto adverso mucho más severo. Es mucho más vulnerable frente al contacto con esa sustancia. Ejemplo, vamos a hablar, los niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque son una población muy sensible, niños menores de 5 años apenas se encuentra madurando la gran mayoría de sus órganos y de sus sistemas y biológicamente tiene una condición de debilidad mucho más grande que le va a permitir efectivamente entrar en contacto con ese tóxico y que el daño sea mucho más amplio. Ok. Entonces tengo que determinar en esa población que puede llegar a tener contacto con ese tóxico, cómo estamos o cuántos niños tenemos y la cantidad es. Otro grupo, otra población sensible que puedo tener, las personas de la tercera edad, ancianos, mayores de 60. ¿Por qué? Por otra razón diferente. Y creo que en algún momento ya lo habíamos hablado. Porque su sistema ya está en declive, ya su sistema no funciona, sus sistemas biológicos no funcionan de la misma manera y al no funcionar de la misma manera, pues son más vulnerables frente al contacto con una sustancia de estas. Las mujeres en gestación, las mujeres embarazadas o las mujeres que se encuentran en lactancia. Suponga, por ejemplo, que usted está analizando y una de esas sustancias tóxicas de las que estamos hablando es una sustancia que es acumulable. Se acumula o es bioacumulable fácilmente en grasa. Una mujer lactante, pues, ¿qué va a pasar? Como está lactando, pues, tiene leche materna y la leche materna es rica en grasa. Tenderá a acumular más fácilmente esa sustancia en grasa y habrá una posibilidad mucho más grande de que en la cadena epidemiológica esa sustancia pueda ser ingerida por su bebé y el bebé pueda estar expuesto a ese tóxico. Por eso es tan importante en la descripción de la población tener en cuenta ese tipo de personas. Y aquí hay que establecer, por ejemplo, otra cosa. ¿Qué personas tienen otra serie de morbilidades? Tienen enfermedades crónicas, ya tienen otra enfermedad que los puede hacer más sensibles frente a la exposición a ese tóxico o a esa sustancia. Por eso la evaluación de riesgo no es tan sencilla, es algo complejo. Este curso no está enfocado directamente a todo lo que sea evaluación de riesgo, porque es que evaluación de riesgo le daría para más que un curso completo. Básicamente lo que queremos o lo que se quiere a través de este curso es que usted conozca que existe. Sé que algunos de ustedes pueden ya conocerlo e incluso lo pueden manejar, pero que se den cuenta que hace parte de una de las herramientas que la toxicología ambiental apoya mucho y es esa evaluación como tal. Porque esto pues requiere de, como bien se lo decía cuando iniciamos sesión, en algún momento es un trabajo interdisciplinario. Requiere de distintas disciplinas y requiere de distintos profesionales. Otro punto clave a la hora de describir la población es esa población que ya ha sido sensibilizado porque antes ha tenido contacto con ese tóxico, aun cuando ese contacto con ese tóxico no se dio en el lugar que yo estoy evaluando. Me explico. Supongo que yo estoy verificando efectivamente si la disposición de unos residuos tóxicos en este lote está afectando a las personas que se encuentran acá. Pero resulta que aquí hay una persona que sí ha estado expuesta a estas sustancias tóxicas, pero no en este lugar, sino que él viene o toda su vida trabajó en una fábrica en donde se manejaba esa sustancia para el proceso productivo. Pues es una persona que ya o ha tenido o experimenta una exposición anterior. Lo mismo. Estoy evaluando el terreno y la persona vive y trabaja en el mismo lugar. Tiene una exposición mucho más fuerte a que si simplemente él trabaja allí. Por ejemplo, lo que denominamos hoy en día poblaciones flotantes. Solo van a unas horas del día, se encuentran en ese lugar en unas horas del día, pero en la noche salen a otro lugar a pernoctar y a descansar y lo mismo los fines de semana. Pues ahí hay una exposición diferenciada.
Y es parte de lo que yo debo analizar. Fernando levantó la mano. Cuéntame, Fernando, te escucho. Profe, es algo no respecto a la clase, sino que es algo técnico. No sé si usted está pasando las diapositivas, porque me aparece, ¿cómo le digo? Ahí está la 212, descripción de la población. No sé si usted ya las haya cambiado. Le cuento. No. Estoy ahí. Ok. Yo intenté entrar a la reunión con el link normal, pero me mandó a una reunión. Ahí estábamos como 4 compañeros. Yo empecé como a cacharrear y en el lado izquierdo hay un chat. Le di ahí y pude entrar a esta reunión, que era pues la clase. No sé qué estará pasando. De todas formas, para que usted tenga el conocimiento. Okay. Lo que pasa, Fernando, pido excusas y desafortunadamente es que la universidad a partir del día de ayer, antier, implementó un nuevo sistema para ingresar a las clases sincrónicas en donde ya nosotros los docentes no somos quienes generamos los links para el ingreso, sino que es el área de tecnologías el que ya establece cuáles son los links y los monta directamente a la plataforma de Canvas. Entonces, nos los enviaron al correo sí, institucional y nos los enviaron como mensaje de texto al teléfono, pero ya con el link de Canvas que estaba no nos abre. No. En el link anterior que había en Canvas, pues era el link que yo había generado, pero como la orden y la directriz institucional fue que tenía que hacerse esta última sesión con el link anterior, entonces de pronto por eso fue el caso. A nosotros, yo pregunté si teníamos que informar o teníamos que decirles y la respuesta pues institucional fue que ustedes ya les habían enviado precisamente este link, entonces que pues no era necesario o no había que informarles. No, la verdad no, profe, a mí no me enviaron este link y con razón ya sé por qué no hubo clases ayer de acueductos. Profe, muchas gracias. Le quería hacer una pregunta ya que estamos dialogando. El tema de la actividad final, que es la evaluación final, empieza, entiendo que hoy a las 7 la activa. ¿Y usted podría decirnos de pronto desde qué clase podemos echar un vistazo? Desde la 1. Siempre es bastante material. Desde la 1, es acumulativa, entra todo. Listo, profe, gracias. Sí. No se preocupe, es acumulativa. Pero no está difícil. ¿También esa, profe? Sí, claro. ¿Esta clase también entra? Sí, esta clase también entra. Gracias. Pero no se preocupen, creo que los parciales no son complejos, son unos parciales más que buscan es evaluar realmente que tengan las competencias mínimas, no se asusten, de verdad, no está difícil el parcial. Listo, bueno. Una vez ya describió la población, entonces pues ya puede empezar a hablar de lo que es la ruta de exposición. ¿A qué denominamos esa ruta de exposición? La trayectoria, el movimiento que tiene o sigue el tóxico desde que fue emitido hasta que llega al punto de contacto con la población. Esa cinética, ese movimiento, ese recorrido que hace el tóxico y a través de ese recorrido, cómo tiene contacto con las poblaciones que estoy evaluando. A eso es a lo que yo denomino ruta de exposición. Esa es. Y allí se evalúa de esos movimientos, nos valemos de otras herramientas como por ejemplo la modelación y simulación ambiental, que nos permite saber cómo se comporta y cómo se mueve el tóxico. Y empezamos a mirar cómo es la vía de ingreso del tóxico y por dónde va. De la vía de ingreso del tóxico al ser humano, de eso depende cómo evaluamos la ruta de exposición. Y yo era muy claro en eso cuando vimos lo de toxicocinética y le decía, mire, si el tóxico no se absorbe sino vía cutánea, pues no voy a ponerme a evaluar la vía de exposición cuando el tóxico está presente única y exclusivamente vía ingesta. O si solo es vía inhalatoria. Supongamos que ese tóxico solo entra vía inhalatoria, que por vía cutánea y por vía ingesta no ingresa. Pues no me voy a poner a mirar la ruta de exposición del tóxico, cómo se mueve a través del agua, porque finalmente ahí no voy a tener problemas, porque ya sé que no hay una absorción por vía ingesta, por ingerir el agua. El problema es que el tóxico se respira, se inhala e ingresa. Entonces lo que tengo que empezar a mirar es cómo eso que está en el cuerpo hídrico se evapora, llega al aire y cómo a través del aire se mueve y tiene contacto con la población. Entonces, esa ruta de exposición se evalúa en función de cuál es la vía de ingreso del tóxico al organismo.
Eso es lo que se denomina ruta de exposición. Ahora, ¿la ruta es completa? Sí, desde que se liberó el tóxico, tiene contacto y llega con el ser humano. Si el ser humano no tiene contacto con el tóxico, me devuelvo acá. Y recordemos lo siguiente. ¿Qué quiere decir que si no tiene contacto? Pues que no va a haber riesgo. Porque si bien es cierto, el tóxico es peligroso, no hay riesgo porque no hay probabilidad de que el tóxico tenga contacto con el ser humano y por lo tanto, pues no se va a presentar el daño. En ese orden de ideas, esa ruta de exposición pues se descarta. Pueden existir distintas rutas de exposición para una misma sustancia, pero verificadas o vistas desde distintas perspectivas. Me explico. Usted evalúa una ruta de exposición en donde la sustancia está en el aire, cómo se mueve en el aire y tiene contacto con el ser humano. Pero puede evaluar otra ruta distinta cuando la sustancia está en el suelo, cómo se moviliza en el suelo y tiene contacto con el humano. Y otra ruta de exposición distinta cuando el tóxico se mueve en un cuerpo de agua y llega y tiene contacto con el ser humano. Eso es, o esa es la manera en que yo hago mi evaluación de las rutas de exposición. Y aquí ya pasamos al último paso, que ya estamos hablando de esas fases sobre la caracterización del riesgo. Y hablamos frente a lo que es la cuantificación de la exposición. No es suficiente con descripciones si a esto no le ponemos números y no podemos determinar magnitud. Y recordemos cuando vimos por allá toxicocinética que mencionábamos lo que era la exposición, que la exposición se evaluaba en términos de 3 condiciones o factores. Uno, la magnitud, que hacía referencia a la concentración en el caso de sustancias químicas o a la intensidad en el caso de agentes físicos que tiene el tóxico. Y los otros 2 factores eran la frecuencia y la duración. Hablando de frecuencia como el número de veces en que se repetía el evento. Es decir, el número de veces con que esa población tiene contacto con el tóxico. Y la duración, cuánto tiempo está en contacto con ese tóxico. Entonces, hay que cuantificar esa exposición evaluando magnitud, frecuencia y duración. Y eso nos va a permitir tener un indicador y a partir de ese indicador establecer si existe o no existe ese riesgo. Por lo tanto, la cuantificación de esa exposición se hace teniendo en cuenta cada una de esas rutas de exposición que evaluamos, el escenario, la peligrosidad de la sustancia y el contacto con la sustancia. Y normalmente se suelen usar distintos indicadores. Uno de los más utilizados, no es el único, pero uno de los que más se utiliza para determinar esa magnitud es el que se denomina la dosis suministrada o la dosis absorbida, que se basa en una ecuación general que es esta y que tiene ciertas modificaciones de acuerdo a dónde está, si está en el aire, agua o suelo. Básicamente lo que busco es determinar cuál es la concentración del tóxico en el ambiente, que es esta C que veo acá en esta ecuación, y la tasa de contacto, que es qué cantidad de medio está contaminado con el tóxico y con el que tiene contacto a la población en un tiempo determinado. Por ejemplo, si estuviera hablando de agua, entonces mi tasa de contacto estaría dada por ¿cuántos? Tantos miligramos por litro o tantos litros en tanto tiempo que están contaminados. La frecuencia, que bien se los decía, es el número de veces con que la población tiene contacto con ese tóxico y la duración. Y todo esto se divide y se tiene en cuenta la masa corporal, porque recuerde que siempre que hablamos de dosis es porque estamos expresando la cantidad de una sustancia que ingresó a un cuerpo en función del peso corporal del individuo, y lo que se denomina un tiempo de promediación. Y este tiempo de promediación está en función de estas concentraciones del tóxico y de la exposición, cuánto tiempo fue. Y a eso es a lo que denominamos. Y con eso puedo calcular yo la dosis suministrada o dosis absorbida. Básicamente ese concepto de dosis absorbida es como poder determinar de esa concentración de tóxico que había en el ambiente, cuánto logró ingresar al organismo vivo. ¿Cuánto ingresó? Por eso habla de dosis absorbidas. ¿Se acuerda cuando veíamos toxicocinética que hablábamos de absorción? Y una de las características que vimos en la absorción, ¿cuál era? Para que la absorción existiera era porque el tóxico había alcanzado a pasar todas las barreras y al pasar todas las barreras había alcanzado a llegar a sangre. Eso es lo que llamamos dosis absorbida. ¿Listo? Entonces esa dosis absorbida es la de la que hablamos.
pasar a evaluar. Voy a pasar a evaluar la toxicidad. Y para evaluar la toxicidad tengo en cuenta esa dosis suministrada o esas dosis absorbidas y lo que voy a calcular son distintos índices. Un individuo, un humano, la dosis a la cual puede estar en contacto un humano sin que exista ningún efecto adverso que se pueda observar. ¿Quién establece esas dosis de referencia? Esas dosis de referencia normalmente se establecen a través de ¿qué? A través de información científica, de estudios que llevan a cabo distintas entidades o instituciones a nivel mundial. Nosotros normalmente aquí en Colombia solemos trabajar con dosis de referencia que las establece la Environmental Protection Agency de Estados Unidos, la EPA. Pero existen dosis de referencia que han sido dadas por la Unión Europea, que han sido dadas por la misma OCDE, quien es la misma que establece, por ejemplo, lo de los bioensayos, y ellos han hecho una recopilación con la misma Organización Mundial de la Salud para determinar estas dosis. Entonces, básicamente ese índice de peligro o índice de toxicidad lo obtengo de el cociente o dividir la dosis suministrada que cual podría estar expuesto de ese tóxico una persona sin que presentara un daño. Y ese es el que me va a permitir establecer si existe el riesgo, si existe el peligro o no existe. Si el valor del índice de peligro resulta siendo un valor superior a 1, quiere decir que sí hay riesgo. Claro, porque querría decir que, matemáticamente hablando, ¿cómo lo interpreto y cómo me doy cuenta yo? Que hay una concentración más alta de la que puedo resistir el tóxico. Y ahí es donde empiezo a identificar el riesgo. Si por el contrario ese índice de peligro da menor a 1, quiere decir que no hay riesgo, porque quiere decir que la dosis o la concentración a la que se está expuesto de ese tóxico en ese ambiente que estoy evaluando es menor a la que presenta un efecto adverso. Y finalmente con esos índices es que yo puedo establecer luego qué medidas voy a tomar. Y eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. No sé si tengan preguntas, comentarios finales. Sí, profesor Johan, yo tengo una pregunta. Sí, claro, cuénteme. De la clase anterior, usted estaba hablando algo referente a lo que se encontraba referente a medicamentos, por ejemplo, en el paracetamol en pruebas de, si no estoy mal, pues en plantas de tratamiento de aguas residuales. Sí, contaminantes emergentes. Exactamente, ¿cómo se logra? O sea, la pregunta es, ¿cómo se logra obtener una, no sé, la medida que sea de paracetamol si yo, por lo menos si yo ingiero una pastilla de 500 miligramos con todo, pues, con toda el agua que yo consumo como habitante y pues obviamente de todos los residuos que yo genero? ¿Cómo es, o sea, cómo se mide algo tan pequeño en un volumen de agua tan grande? Una cantidad de gente mucho más grande tiene, por ejemplo, lugares como hospitales en donde se está consumiendo ese medicamento. Entonces, cuando lo miran en una perspectiva en el ciclo urbano del agua mucho más grande, nos damos cuenta de que esa pequeña cantidad empieza a ser mucho más grande. Y por eso una de las características de los contaminantes emergentes es que se encuentran en concentraciones traza, son concentraciones más bajas. Normalmente, por ejemplo, las técnicas analíticas que se suelen utilizar para poder determinar en las concentraciones de agua trazas tan bajas están enfocadas a lo que es la cromatografía.
de esos contaminantes emergentes está dada precisamente en que si bien es cierto, son concentraciones muy pequeñas, esas concentraciones, al estar expuesto a esas concentraciones durante periodos de tiempo muy largos de exposición crónica, generan un efecto adverso también en la población. De allí que, por ejemplo, por eso es tan difícil medir o controlar contaminantes emergentes, porque las concentraciones, como bien lo están mencionando, son concentraciones muy pequeñas y muy bajas que por sí mismas no generarían un efecto adverso, pero que al estar expuesto a ellas a periodos repetitivos de tiempo es más difícil. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí. Muchísimas gracias. Y profesor Johan, la última pregunta. ¿Esta clase, su merced la puede subir automáticamente o ya queda hasta mañana? Ahí quedan las grabaciones de las clases. Pero no se preocupen que cuando termine, o sea, yo tengo otra clase ya en este momento, inicio con otra clase. Cuando termine esa otra clase, yo les subo de una vez la clase para que la puedan ver. ¿Listo? Si mientras empiezo con la siguiente clase, ya la grabación está lista, inmediatamente les subo el link para que lo puedan ver. Pero hoy, ahorita mismo, ya les va a quedar la grabación. Sí, profe. Ya es la última, el último parcial suyo es, con eso terminamos ya la especialización, entonces ya estamos locos por terminar ya. Me encanta. Les deseo todos los éxitos. Muchas gracias, muy amables por su tiempo. Muchas gracias por haber participado de este curso. Les deseo muchos éxitos en su vida profesional. Gracias, Espero profe, haber muy podido amable. contribuir a esa formación. Ha sido para mí un placer acompañarlos y que tengan un excelente día y un excelente fin de especialización y de semestre. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias. Con gusto. Que estén muy bien. Gracias. Que esté bien, profe. Gracias. Muchas gracias.